Hay muchas maneras de formar un país. A causa de la colonización de países en las Américas, países modernos formaron en maneras diferentes. Los tres ejemplos importantes son México, la Gran Colombia y los Estados Unidos. Primero, es necesario entender la diferencia entre un estado y una nación. Una nación es una gente que comparten aspectos similares de la cultura, idioma y religión. Un estado es un grupo que tiene poder político. Es posible por un país tener muchas naciones diferentes en un estado. También es posible para tener una nación singular en cargo de un estado. Esas distinciones forman las diferencias entre los proyectos nacionales en México, la Gran Colombia y los Estados Unidos. Hay similitudes entre los proyectos de esos países. Primero, todos los países de México, la Gran Colombia y los Estados Unidos fue colonizado por países europeos. Por eso, había aculturación entre los invasores y la gente indígena. En México, fue los españoles, en la Gran Colombia, fue los españoles y las portuguesas, y en los Estados Unidos, fue las de la Inglaterra. México es el país extraño de los tres, pero hay diferencias entre la Gran Colombia y los Estados Unidos. Los dos tenían y ya tienen naciones diferentes en sus estados. Por eso, se puede ver los conflictos entre las naciones en la historia de los Estados Unidos y en la historia de la Gran Colombia. Es importante entender las diferencias entre la historia de esos tres países. También, México es más diferente que la Gran Colombia y los Estados Unidos porque México tenía una nación y un estado singular. La cultura en México es la misma entre todo el país. Por eso, no existe el mismo conflicto que tenían la Gran Colombia y los Estados Unidos. Por ejemplo, antes de la invasión militar de los españoles, la Gran Colombia tenía muchas gentes y naciones diferentes por toda la región. Los conflictos entre las naciones son evidentes con la violencia entre los carteles en Colombia. Los Estados Unidos tenían un problema poco similar de uno de la Gran Colombia, pero la diferencia es que no ocurría con los nativos. Los nativos en los Estados Unidos eran desplazados o asesinados y no tenían la habilidad de ser parte de la nación de los invasores. Pero ya hay naciones diferentes en los Estados Unidos. Entonces, los invasores que colonizaron los Estados Unidos fracturan en naciones diferentes después de la Guerra de Independencia. La gran evidencia de eso es la Guerra Civil. Había dos naciones en los Estados Unidos con culturas y identidades tan diferentes. El sur le gustaba la esclavitud porque, además de su racismo, eran agricultores y personas blancos. Eran agricultores y necesitaban labor gratis. También, la cultura del sur era un de racismo y superioridad de personas blancas. En el norte, era racismo, pero la esclavitud no impactó la economía, entonces ellos no tenían poder del Estado. Abraham Lincoln fue importante porque terminó la guerra civil y estableció la nación que controló el Estado. Los africanos americanos no fueron esclavos y podían empezar de ser una nación en los Estados Unidos con poder del Estado. Hoy día es evidente en los dos, la Gran Colombia y los Estados Unidos, que hay naciones diferentes que quieren el poder del Estado. Especialmente con los Estados Unidos, es evidente que hay dos naciones con culturas y gente muy diferente con ideas de gobernar más diferente. Por eso, la violencia es un resultado previsible.